Un día frío, una niña ciega de apenas 7 años entra sola en una panadería y susurra con manos temblorosas: «Señorita, ¿puedo pagar después? Es para mi hermanita, está enferma». Ella no vio nada, pero el mundo entero parecía ciego a su dolor. Pero lo que pasó después cambió su vida, la vida de un millonario y la de todos los que escuchan esta historia hasta el final. Quédate conmigo hasta el final, porque comprenderás cómo de un solo pan rechazado surgió algo mucho más grande que la caridad. Surgió un verdadero milagro. La mañana llegó fría, húmeda y sin prisas. Las aceras reflejaban la luz gris del cielo, como si el día mismo dudara en amanecer. La ciudad aún bostezaba, pero los primeros pasos apresurados ya cruzaban calles y callejones. Entre ellos, una figura destacaba entre la multitud, una niña pequeña y delgada, de pelo mal trenzado y ojos blancos, que no miraba a ninguna parte. Ella no corría como los demás. Sus pasos eran cortos y cuidadosos, guiados únicamente por el olor del pan que, en esa parte olvidada de la ciudad, todavía se hacía en horno de leña. Ella sostenía una bolsa de plástico vacía y arrugada que ondeaba con el viento. Sus pequeñas manos temblaban, pero las mantenía firmes. Sus pies, calzados con sandalias demasiado gastadas por el frío, mostraban señales de haber estado caminando durante algún tiempo. Nadie parecía notar su presencia. Los coches pasaban, la gente se dio la vuelta y siguió caminando, con el rostro en alto, como si el aire no solo llevara el olor del pan, sino también una esperanza invisible. La entrada de la panadería crujió, pero ella no tenía miedo. Entró lentamente, tocando el costado de la puerta con las yemas de los dedos. El calor del horno la envolvió como un abrazo que no recibía desde hacía mucho tiempo. Había pocos clientes, sentados con sus cafés y periódicos, absortos en rutinas que no se detenían a mirar a niños como ella. La niña caminó hacia el mostrador, guiada por el sonido de la máquina de café y el crujido de las bolsas de papel. Extendió la mano y tocó una hogaza de pan. Sintió la corteza crujiente, todavía caliente. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera un tesoro. Y entonces, con una voz apenas audible, dijo: «Señorita, ¿puedo pagar después? Es para mi hermanita. Está enferma». El asistente, apurado y gruñón, miró hacia abajo y frunció el ceño. No había ternura allí. El panadero, al otro lado del mostrador, escuchó la frase y respondió antes de que pudiera surgir la compasión: «Esto no es un refugio. Si no vas a pagar, déjalo ahí». La niña no respondió. Su cuerpo se encogió ligeramente, pero no soltó el pan. Quizás porque era el único gesto que podía tener hacia alguien a quien amaba. Quizás porque ya había escuchado demasiados no, como para que este fuera diferente. Ella simplemente se giró lentamente, con el pan todavía en sus manos, lista para partir. Fue entonces cuando sonó la voz, profunda, pausada, como si cada palabra llevara un peso que no se veía, pero sí, se sentía. «Déjamelo a mí, yo pago el pan». Todos se dieron la vuelta. El hombre sentado en la mesa de la esquina llevaba allí media hora, pero nadie lo había notado antes. Llevaba un abrigo caro, una barba perfectamente recortada y tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Era Miguel. Para quienes lo conocían solo por los negocios, era un millonario estratégico, frío, despiadado con los números. Pero en ese momento algo en él vaciló. No lo pude explicar. Simplemente sabía que necesitaba actuar. Miguel se levantó sin prisa. Se acercó al mostrador y colocó una nota en el cristal. Miró al asistente sin decir nada más. La muchacha, aún con el pan en sus manos, permaneció inmóvil. Él no sonrió. Él no me dio las gracias. Él simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si tratara de comprender lo que acababa de suceder. Y luego, con el mismo cuidado con el que entró, se dio la vuelta y salió de la panadería, dejando tras de sí un silencio que nadie quiso llenar. Afuera el viento ya era más fuerte. El cielo amenazaba lluvia. Miguel regresó a su mesa, pero no pudo beber más café. Había algo en esa escena que lo sacó de la burbuja de lujo en la que vivía. Algo familiar, algo que dolió. Miró por la ventana y vio a la muchacha cruzando la calle con dificultad.
sosteniendo el pan cerca de su pecho como si fuera vida. Fue entonces cuando sintió el impulso que no había sentido en mucho tiempo, levantarse y seguir su propio instinto. Pagó la cuenta, se fue y observó desde lejos. La niña caminaba por calles por las que él nunca había caminado. Entró en callejones sucios, atravesando chabolas con hormigón agrietado y paredes descascaradas. Miguel la siguió lentamente, intentando no ser visto, pero prestando atención a cada gesto de la niña, hasta que se detuvo ante una puerta torcida, la empujó con el hombro y entró en un apartamento pequeño, oscuro y silencioso. A través de la rendija de la puerta, Miguel la observó mientras se sentaba junto a un colchón en el suelo. Allí otro niño, aún más pequeño, tosía suavemente, con los ojos hundidos por la fiebre. La niña ciega partió el pan por la mitad y comenzó a darle de comer pedacitos, hablándole dulce y confiadamente. Estaba claro que ella hacía esto todos los días. Miguel permaneció allí durante minutos, inmóvil, sin valor para anunciarse. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió avergonzado de su cómoda vida. El lugar era estrecho, mal iluminado y no tenía muebles reales. Solo una estufa apagada, un balde de ropa sin lavar y una ventana cubierta con una sábana rota. La escena era demasiado dolorosa para ignorarla, pero lo que más le impactó no fue la pobreza, era la delicadeza, la forma como la muchacha cuidaba a su hermana, incluso sin verla, incluso sin saber si mañana habría más pan. Había algo allí que todo el dinero del mundo no podía comprar. Miguel respiró profundamente y tocó la campana improvisada, una lata atada con alambre. El sonido hizo eco y la niña se levantó lentamente. «¿Quién es?», preguntó en un tono sin miedo, pero con cierta cautela. «Soy el hombre de la panadería», respondió. «Solo quería saber si necesitaban ayuda». Siguió un silencio. Entonces, la puerta se abrió entreabierta y apareció la muchacha, con la cara sucia y las manos firmes. Ella no sonrió. Él ni siquiera pidió nada. Él solo dijo: «Si viniste a recuperar el pan, ya se lo di a mi hermana». Miguel tragó saliva secamente. La firmeza de aquellas palabras, dichas en voz baja, lo golpeó como un puñetazo. «No vine a buscar nada, solo quiero entender». Ella dudó. Luego abrió la puerta un poco más y lo dejó entrar. La hermanita ahora estaba durmiendo, cubierta con una tela fina. El olor a moho y fiebre llenó la habitación. Sentado en un taburete improvisado, Miguel escuchaba a la niña contar, en frases cortas, cómo había sucedido todo. La madre murió repentinamente. El padre salió a comprar medicinas y nunca regresó. Desde entonces, cuidó de su hermana, pidiendo ayuda en 1960. Panaderías y pequeños mercados donde todavía la dejaban entrar. Nunca pidió dinero, solo comida. Se llama Vía. Tiene 5 años. Yo soy Sasá. La forma en que pronunció su propio nombre, sin peso, como si no esperara que nadie la recordara, rompió algo dentro de él. Miguel intentó no mostrar su sorpresa, pero no pudo. Aquel niño ciego, frágil y sucio, hablaba con una claridad que los adultos de su mundo de figuras habían perdido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había refrigerador, ni gas, ni medicinas. Preguntó si había algún familiar alrededor. La respuesta fue rápida. No, solo nosotros. Siguió un silencio pesado, como si el vacío resonara en cada pared. Fue entonces cuando, por impulso, hizo la pregunta que lo cambió todo. «¿Cómo se llama tu padre?». Sasá dudó. Entonces, como si no entendiera el motivo de la pregunta, respondió: «Rafael». El mundo de Miguel se detuvo por unos segundos. El nombre que no había escuchado en más de 20 años. El hermano con quien peleó y nunca volvió a hablar. El mismo que desapareció del mapa, después de destruir su propia vida con adicciones y deudas. «Rafael, ¿qué?», él insistió. «Rafael Martins, igualito al mío». El impacto fue tan grande que Miguel tuvo que levantarse y mirar por la ventana. El dolor del pasado regresó como un golpe fuerte en el pecho. Rafael era su hermano. Y Sasá era su sobrina, una muchacha ciega, viviendo en la pobreza, mientras él se rodeaba de lujo y aislamiento. La vergüenza,
que ya le había molestado antes, ahora ardía como una herida abierta, y lo único que pudo hacer fue respirar profundamente y no derrumbarse frente a ella. ¿Tu padre habló de su hermano?, se aventuró a preguntar. Sasá simplemente meneó la cabeza. No, dijo que no teníamos a nadie. Miguel sintió que el suelo se abría. Eso dolió más de lo que imaginaba. Pensó en irse, en fingir que no era cierto, que solo era una coincidencia, pero en el fondo sabía que no podía. Por primera vez en años, su vida tenía sentido. Allí, en ese suelo frío, entre dos niños olvidados. Miró a Sasá con ojos llorosos pero firmes. Soy su hermano, Sasá. Eso me convierte en su tío. Ella no respondió. Él simplemente permaneció en silencio. Fue mucha información para una niña de 7 años que solo quería alimentar a su hermana. Pero algo en esa revelación la conmovió. Ella no corrió a sus brazos. Él ni siquiera pidió nada. Él simplemente dijo: entonces, ¿eres parte de nuestra familia? Miguel respiró hondo y respondió: sí, y ya, no me voy. Esa noche, Miguel no regresó a su penthouse. Durmió allí, en el suelo, entre las dos chicas. Él usó el abrigo caro como manta para Vía. Compró comida, medicinas y un colchón. Llamó a viejos contactos y canceló reuniones. Algo dentro de él cambió y él lo permitió. Por primera vez me sentí exactamente donde debía estar, y nada de lo que dejé atrás parecía importar más. A la mañana siguiente, Sasá se despertó primero. Estaba acostumbrado a no dormir bien. Notó algo diferente en el aire, no solo el olor de comida caliente, sino el silencio lleno de presencia. Miguel dormía apoyado en la pared, con una mano en el pecho y la otra cerca de su hermanita, como si quisiera protegerla aunque no supiera cómo. Era una escena extraña, pero de algún modo acogedora. Sasá se quedó allí, en silencio, escuchando su respiración. Por primera vez, no se sintió sola. Miguel se despertó poco después, con el cuerpo dolorido, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en muchos años. Estaba sobre un suelo duro, cubierto por una fina manta, pero era como si hubiera dormido plácidamente por primera vez desde su juventud. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. La luz entraba débilmente por las grietas de la ventana. La miseria seguía allí, pero ahora había algo nuevo. Presencia, cuidado, conexión. Miró a Sasá, que ya estaba sentada, peinándose sus propias trenzas con los dedos. «¿No te vas, verdad?», ella preguntó sin rodeos. Miguel se arrodilló ante él y respondió con sinceridad: «No, no lo haré». La niña asintió sin mucha reacción. Era el tipo de niño que no se impresionaba con las palabras. Ya había escuchado muchas promesas, pero había algo en su tono que la hizo creerlo. Se hizo un silencio, de esos que no molestan. La hermanita tosió y rápidamente Miguel se acercó con un vaso de agua. Estaba aprendiendo rápido. Ese mismo día, Miguel hizo más de lo que prometió. Los llevó a ambos al médico. Compró las medicinas necesarias, comida, ropa e incluso juguetes, algo que Sasá no había visto en años. Pero más que eso, se sentó con ellos en el suelo, escuchó sus historias y les permitió reír juntos. No fue inmediato ni tampoco mágico, pero poco a poco, la desconfianza dio paso a algo nuevo, algo cercano a lo que tal vez alguna vez se habría llamado hogar. Miguel canceló citas, pospuso reuniones y desapareció de los círculos sociales que antes lo consideraban indispensable. Cuando llamaban, él simplemente decía: «Estoy tratando algo más importante». Pocos lo entendieron, muchos juzgaron, pero a él no le importó. Por primera vez, los números de su cuenta bancaria no decían nada sobre el valor de su vida. Descubrió una nueva contabilidad, la de los gestos, las presencias, las miradas y los silencios llenos de significado. A Sasá le llevó un tiempo confiar. Incluso después de varios días, todavía dormía con un pie apoyado contra su hermana, como si necesitara asegurarse de que ella no desapareciera durante la noche. Pero había señales de cambio. Empezó a reír más y a hacer más preguntas. Tocó la cara de Miguel con sus pequeñas manos y dijo: «Tienes una barba como la de mi padre». Y él respondió con un nudo en la garganta: «Sí, éramos hermanos». Una tarde,
Miguel encontró una vieja foto entre los trozos de papel del apartamento. Era Rafael, más joven, con su esposa y un bebé en brazos, probablemente Sasá. La imagen estaba borrosa, arrugada, pero el sentimiento que evocaba era nítido: pérdida, culpa y un enorme deseo de hacer las cosas de forma diferente. No se pudo cambiar el pasado, pero podría transformar el presente y tal vez, con suerte, el futuro. El apartamento, antes oscuro y sofocante, comenzó a ganar color. Miguel contrató un equipo para renovar el lugar sin cambiar su esencia. Quería conservar la casa donde las niñas se sintieran seguras, pero con comodidad y dignidad. No era una mansión. Fue sencillo, pero todo allí tenía un propósito. No se trataba de lujo, se trataba de valor. Y esto estaba aprendiendo. No se medía en números. Los vecinos, acostumbrados al abandono de ese lugar, comenzaron a notar el movimiento. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con desconfianza, pero con el tiempo, la presencia de Miguel y su forma respetuosa de tratar a las niñas hicieron que el barrio se abriera. Una señora mayor que vivía arriba comenzó a llevarle sopa a Vía. Un adolescente del edificio de al lado se ofreció a enseñarle braille a Sasá. El cambio no se limitó al apartamento. Miguel no esperaba esto, pero se dio cuenta que al cuidar a Sasá y Vía, otras personas también se dejaban cuidar. La pobreza permaneció allí, pero el abandono fue combatido. Había vida donde antes solo había supervivencia, y él, que había pasado su vida rodeado de muros, ahora vivía con las puertas abiertas. Un gesto llevó a otro, y la cadena de bondad comenzó a formarse sin que él necesitara ordenar nada. Sasá, poco a poco, comenzó a contarnos más sobre su padre. Hablaba con añoranza, pero también con dolor. Recordó los buenos días, las sonrisas antes de la bebida, los abrazos antes de las promesas rotas. Miguel escuchó en silencio. Sabía que su hermano se había perdido, pero nunca imaginó el rastro de destrucción que había dejado. Cuando le preguntaron si quería buscarlo, Sasá simplemente respondió: «Si quiere encontrarnos, que lo haga. Ya nos encontramos». Sus palabras, sencillas y cortantes, resonaron en la cabeza de Miguel durante días. Ya nos encontramos. Sí, había encontrado algo que no buscaba, pero que necesitaba profundamente. No se trataba solo de ellos, también se trataba de él, sobre un hombre cansado que pensaba que estaba completo hasta que descubrió lo vacío que estaba. Sasá no llenó ningún hueco. Ella le reveló un espacio que él ni siquiera sabía que existía. Poco a poco comenzó a llamar a Sasá «mi niña». Al principio ella no respondió, pero un día, cuando ella se resbaló y él corrió a ayudarla, ella dijo: «Estoy bien, tío Miguel», y sonrió. Era la primera vez que lo llamaba así. Para él, fue como un abrazo inesperado después de años de distancia emocional. En ese momento, todo tuvo sentido. Las reuniones, los contratos, los eventos, nada comparado con escuchar ese tío de ella. Vía, a su vez, iba mejorando visiblemente. El tratamiento funcionó. Comer regularmente le dio fuerzas, y la presencia de Miguel la hizo sentir más alegre. Comenzaría a llamarlo cuando me despertara. «Tío, ¿dónde está el pan?». Fue una nueva rutina, llena de significados simples, que transformó los días en algo llevadero y a veces hasta hermoso. Miguel ya no podía verse fuera de allí. No quería volver a ser simplemente el millonario en lo alto del edificio con vistas al vacío. Un día, Sasá preguntó, con la naturalidad de quien realmente no ve el mundo como los demás: «¿Crees que soy feo?». Miguel se atragantó con el café y respondió con ternura: «Eres la chica más hermosa que he visto». Ella sonrió, sin comprender realmente, pero satisfecha. En esa sencillez había una profundidad que nunca había encontrado en cenas caras ni fiestas fastuosas. Era como si cada día con ellos sanara algo que ni siquiera sabía que estaba herido. Los días se convirtieron en semanas. La rutina se apoderó de todo. Miguel inscribió a las niñas en la escuela, buscó asistencia social y regularizó sus documentos. Descubrió que muchas cosas que parecían complicadas eran, en realidad, negligencia de quienes tenían mucho tiempo pero no vieron a las personas adecuadas. Tenía contactos,
recursos, influencia. Y ahora utilizó todo esto no para subir otro escalón, sino para levantar a alguien que siempre había estado en el suelo. Una noche lluviosa, Sasá se despertó llorando. Miguel corrió hacia ella. La niña había soñado con su madre. Dijo que extrañaba su olor, su regazo. Miguel simplemente le tomó la mano y se quedó allí. ¿Nos está viendo desde allá arriba?, él preguntó. Él respondió con lágrimas en los ojos. De acuerdo. Y está orgullosa. No había religión en esa respuesta, ninguna explicación sobrenatural. Era simplemente una certeza que venía del amor, puro y simple. Sasá se durmió nuevamente, con su mano aún entrelazada con la de él. Miguel permaneció despierto, mirando al techo y pensando en todo. Cómo una mañana fría y un pan rechazado habían cambiado el curso de su existencia. Cómo a veces la vida se revela en los lugares donde nadie quiere mirar. Y cómo ahora ya no quería apartar la mirada. Ahí es donde quería quedarme. Una mañana, cuando bajó con las niñas a comprar el pan, Miguel vio en la calle a otro niño, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado por el frío. Fue como mirar a Sasá meses atrás. El corazón se hundió, se inclinó, extendió la mano y dijo, ¿quieres venir con nosotros? El niño dudó, pero entró. Fue el comienzo de algo nuevo. Algo que aún no podía nombrar, pero que ya podía sentir latiendo fuertemente dentro de su pecho. Fue ese día cuando se les ocurrió la idea. ¿Qué pasaría si convertían ese apartamento en un punto de apoyo? ¿Qué pasaría si el gesto de bondad no se quedara solo entre ellos? ¿Qué pasaría si convirtieran el dolor en una misión? Sasá lo oyó todo y respondió, pero tiene que haber pan y café caliente. Miguel sonrió, y tiene que ser para todos. Incluso para quienes no pueden permitírselo. Pensó unos segundos y añadió, y tiene que haber amor, porque el pan solo no basta. Los primeros pasos fueron sencillos, casi improvisados. Miguel compró una panadería en desuso a unas cuadras del complejo habitacional. Era un lugar viejo, con paredes manchadas y mostradores rotos, pero él vio potencial. Más que eso, vio una continuación. Ya no se trataba de salvar a dos niñas. Se trataba de abrir puertas, literalmente, para otros como ellos. Y cuando le mostró el lugar a Sasá, ella simplemente sonrió y dijo, aquí huele igual que aquel día. La renovación tardó semanas. Miguel siguió todo de cerca, pero se aseguró de escuchar a Sasá en cada elección. Aunque era ciega, guiaba como pocas. Esta puerta debe ser fácil de abrir para cualquiera que lleve una bolsa. El mostrador debe ser bajo. De lo contrario, los niños no pueden alcanzarlo. Necesitamos sillas para quienes están cansados de caminar. Ninguna idea fue casual. Todo tenía una razón. Y eso le dio al lugar un alma que ninguna arquitectura de lujo podría crear. Cuando la panadería estuvo lista, decidieron darle un nombre. Miguel sugirió Esperanza, pero Sasá negó con la cabeza. Tiene que tener su nombre. Él debía. Fue por ella que pedía el pan. Miguel asintió, y así nació la panadería de Vía. Un espacio sencillo con olor a pan fresco donde los niños sin hogar pudieran venir, comer, descansar y ser tratados con respeto. Todo gratis. No hay preguntas, sin juicios. La inauguración fue discreta, sin políticos, sin prensa. Solo vecinos, amigos y algunos niños curiosos. Sasá, ahora con trenzas ordenadas y ropa limpia, estaba sentada cerca del mostrador, sosteniendo la mano de su hermana. El primer niño que entró, tímido y sucio, miró el pan, luego a ella. ¿Tienes que pagar? Sasá sonrió. Aquí nadie paga. Solo prometen que algún día también ayudarán a alguien. La frase resonó como un voto silencioso. A partir de ese momento, todo aquel que pasaba por aquel pequeño espacio sentía que allí había algo diferente. No era solo el pan caliente. Fue la mirada atenta, el cariño en los gestos, la dignidad conservada. Miguel, antes acostumbrado a reuniones tranquilas y mesas de cristal, ahora pasaba sus días, lavando vasos, reponiendo víveres y abrazando a niños que ni siquiera sabían lo que era un tío. Sasá se convirtió poco a poco en el alma de la panadería, incluso sin verlos. Sabía quiénes llegaban, qué necesitaban y cómo darles la bienvenida. Sus manos, antes temblorosas de frío y miedo, ahora preparaban pequeños bocadillos,
doblaban servilletas y acariciaban las cabezas de los pequeños. Los demás niños empezaron a llamarla tía Sasá, aunque solo era una niña de 8 años, pero había en ella una madurez que nadie podía explicar. Una tarde, un periodista que se enteró de la iniciativa insistió en escribir un reportaje. Miguel se negó al principio, pero Sasá pidió hablar con él. En la entrevista habló con sencillez y sin victimismos. No veo el mundo como tú, pero he aprendido a ver lo que importa. Y hay muchos niños que pasan hambre sin que nadie se dé cuenta. El artículo se volvió viral. La gente empezó a donar, a visitarnos y a preguntar cómo ayudar. Pero Miguel fue cuidadoso. El inocente foco nunca estaría en el dinero, sino en el propósito. Con las donaciones pudieron ampliar el proyecto. Crearon una pequeña cocina comunitaria al lado, instalaron un estanque para bañarse, un tendedero comunitario y una sala de apoyo escolar. Los niños que antes vagaban por las calles ahora tenían un punto fijo para empezar de nuevo. Fue como si, poco a poco, el abandono fuera reemplazado por la pertenencia. Sasá dijo: todos necesitamos un lugar donde seamos verdaderamente nosotros mismos. Con Minamoset, el tiempo, Sasá pidió cambiar su nombre. Sasá es el nombre que me pusieron, pero ahora que veo quién soy, quiero llamarme Isadora. Miguel respetó la decisión, y así, Isadora se presentó al mundo, con el nombre que eligió, con la fuerza que nació dentro de ella. La niña ciega que una vez se aferraba a una hogaza de pan como si fuera su vida, ahora alimentaba a docenas de personas con palabras, cariño y generosidad. Miguel, por su parte, estaba irreconocible. Sus antiguos compañeros de trabajo apenas lo reconocieron. Algunos dijeron que se había vuelto loco, pero cualquiera que lo viera sirviendo café, limpiando el piso de la panadería y sonriendo genuinamente, sabía que eso era cordura. Fue la vida volviendo a su lugar. Un hombre que una vez lo tuvo todo pero se sentía vacío, ahora tenía menos y, sin embargo, al mismo tiempo, lo tenía todo, porque finalmente había encontrado el significado. Un día apareció Rafael, sucio, con la cara envejecida y los ojos perdidos. Había oído hablar de la panadería. Cuando entró no reconoció de inmediato a Miguel, pero sí a Isadora. Se quedó allí sin saber qué decir. Miguel también se quedó congelado, pero Isadora se acercó, tocó el rostro de su padre y le dijo: «Tardaste un poco». Él lloró. Él no se disculpó. Él simplemente cayó de rodillas, y en ese momento no hicieron falta palabras. Miguel extendió su mano hacia su hermano, no como antes, no con el orgullo herido, pero con compasión. Su dolor era demasiado antiguo para resolverse con explicaciones. Pero ahora había algo más fuerte entre ellos: la elección de empezar de nuevo. Rafael no se convirtió en un santo ni en un héroe, pero se quedó. Comenzó lavando el piso de la panadería y luego ayudó con las entregas. Quería, a su manera, participar de lo que había nacido a pesar de él. La comunidad circundante ha cambiado. Los comerciantes comenzaron a donar suministros. Los voluntarios ofrecieron tutorías. Artistas pintaron murales con frases dichas por Isadora. Uno de ellos dijo: «Quien no puede ver con los ojos puede ver con el corazón». Era la frase favorita de los visitantes. La panadería ya no era solo un lugar para comprar pan. Fue un centro de cuidado, transformación y un recordatorio viviente de que el amor puede nacer donde menos lo esperas. Miguel seguía siendo responsable de todo, pero insistía en que era uno más. Repitió que la idea no fue suya, sino de la niña ciega que pidió pan y recibió una familia. Y cuando la gente le preguntaba por qué se quedaba, allí respondía: «Porque aquí es donde fui salvo». Y quien lo oyó se dio cuenta que no era una figura retórica. Era verdad, puro y doloroso. Isadora, que ya tenía 12 años, ya no era la niña que llegaba temblando a la panadería. Su postura era firme, su tono de voz era tranquilo. Había aprendido braille, había aprendido a escuchar con precisión y a moverse con una confianza encantadora. Aún así, todos los días pedía tocar la harina, sentir la temperatura del horno, escuchar el crujido del pan, listo, porque como él decía, veo con lo que oigo, con lo que siento y con lo que recuerdo.
La historia de la panadería traspasó fronteras. Llegaron solicitudes para expandirse, abrir sucursales y crear franquicias sociales. Miguel escuchó cada propuesta con respeto, pero nunca cedió a la vanidad. No se trata de madurar, se trata de mantener el corazón en el lugar correcto. Preferí la calidad a la cantidad, y para él, la calidad era ver a un niño entrar llorando y salir sonriendo, con pan en las manos y cariño en el pecho. Un niño de 6 años llamado Luan llegó un día y dijo: «Dijeron que aquí es donde nos convertimos en personas». Isadora se agachó, tomó su mano y respondió: «Aquí es donde nadie es invisible». Y así, una vez más, el ciclo se renovó. De ayuda en ayuda, de palabra en palabra, la panadería se convirtió en lo que siempre había sido, un lugar donde se servía amor sin prisas y sin condiciones. A veces Isadora se sentaba sola en el banco de la acera, escuchando las voces, los pasos, el tintineo de las tazas. No vi nada, pero lo vi todo. El mundo siguió siendo imperfecto, desigual y duro, pero allí, en ese tramo de calle, había justicia, había cuidado. Ella sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también sabía que cada gesto hecho con amor tiene un poder que el mundo todavía subestima. Miguel, ahora con el pelo blanco, siempre decía: «Era una hogaza de pan, solo una hogaza de pan, pero ese momento me dio más que cualquier fortuna». E Isadora añadió: «El milagro no fue el pan, fue el Señor viendo donde nadie más miraba». Ambos se rieron, y quien escuchó sintió algo diferente. No fue lástima, era esperanza. Esperanza de que, en algún lugar, alguien decida quedarse. Y cada día, antes de cerrar la panadería, Isadora repetía a cada niño: «Toma, nunca tienes que pagar. Solo promete que un día ayudarás a alguien también». Algunos no lo entendieron de inmediato, otros lo hacen, pero todos sintieron que esa frase contenía algo más grande. Y así, el bien continuó, no como una obligación, sino como una herencia invisible. Una herencia hecha de pan, de cariño y de ojos que, aún sin ver, veían profundamente. Con motivo del 5º aniversario de la panadería, organizaron una pequeña celebración. Nada lujoso, solo música en vivo, un pastel sencillo y niños bailando descalzos en la acera. Isadora pidió hablar por el micrófono. Estaba nervioso, pero confiado. Este lugar nació del dolor, el mío, pero también de la valentía de alguien que no me conocía, pero decidió no irse. El dolor se convirtió en una misión, y la misión en amor. No hubo aplausos eufóricos, hubo un silencio emotivo. Miguel observaba todo desde lejos, siempre discreto. Prefiero ver el brillo en los ojos de los niños que ser el centro de atención. Allí se sentía completo, viendo la vida latir con verdadera intensidad, y a menudo pensaba en lo diferente que podría haber sido todo si, en ese día frío, simplemente hubiera terminado mi café y me hubiera ido. Pero no fue así. Se quedó. Y al quedarse, todo cambió. La historia de Isadora se convirtió en un símbolo. No porque lo buscara, sino porque la gente veía algo raro en ella. Coherencia entre el dolor y la acción. No se hizo la víctima, ni buscó reconocimiento. Solo lo seguí. Él sirvió, acogió, cuidó. Y eso, en un mundo de prisa y ruido, fue como respirar profundamente después de mucha asfixia. La ceguera nunca fue el centro de la narrativa. Era solo otra capa de alguien que aprendió a ver más allá. Con el tiempo, crearon pequeños centros de panadería en otras regiones necesitadas, cada uno con su nombre, su propia historia, pero todos con un fin común: alimentar, acoger y restaurar. Miguel se encargó de la estructura, Isadora del corazón, y así la idea se multiplicó, no por vanidad sino por necesidad, porque el mundo necesitaba, y todavía necesita, lugares donde nadie se sienta invisible. Rafael todavía estaba presente. Tuve recaídas, luchas internas, silencios profundos, pero Isadora nunca lo rechazó. Quien cae necesita tierra firme para levantarse, afirmó. Y Miguel, aún cargando con viejas heridas, eligió perdonar, no por obligación, pero porque entendió que el dolor no tiene por qué ser heredado. Y ese tiempo, regado con presencia, puede sanar lo que parecía imposible. Un día, Isadora recibió una carta.
Se trataba de una muchacha llamada Nara, que dijo que había ido a la panadería, había comido pan caliente y había decidido no renunciar a la vida. Pensé que a nadie le importaba, pero la señora me tomó la mano, me miró sin verme y dijo: «Eres importante». Eso me salvó. Isadora lloró cuando lo leyó. Miguel también. Allí comprendieron que el gesto más simple puede tener el impacto más profundo. Pasaron los años. Isadora creció. Se convirtió en una mujer firme, sensible y respetada. Todavía ciega, todavía con las trenzas que ahora eran su marca registrada. Sus manos eran las mismas, pero llevaban más historia. Sus palabras, siempre medidas, tenían peso. Y su presencia era como un faro para los que vivían a la deriva. No estaba buscando un escenario, pero donde quiera que él estaba, la gente se reunía, porque lo sabían. Allí había verdad. Miguel envejeció. Su cuerpo ya no seguía como antes, pero su mente era aguda, y tu corazón, lleno. Pasé más tiempo en el asiento delantero, observando, recordando. Me gustaba escuchar a Isadora hablar con los niños, ver a Vía dibujando en el mostrador, oler el pan en el horno. Ahí es donde quería estar, hasta el último día, y pidió que cuando ya no estuviera, escribieran en su lápida: «Aquí yace alguien que aprendió a amar tarde, pero aprendió». Cuando Miguel se fue, toda la panadería se detuvo. No hubo ningún velorio suntuoso, solo una ceremonia sencilla, con café caliente, pan fresco y recuerdos compartidos. Cada niño escribió una palabra en un papel: gracias, amor, presencia, tío. Isadora leyó cada uno. Luego, con una sonrisa triste, dijo: no se fue, simplemente se fue a un lugar donde puede ver con los mismos ojos que yo. A partir de ese día se instauró el Día del Pan Compartido, en memoria de Miguel. Una vez al año, todas las panaderías del proyecto reparten pan gratis y animan a la gente a donar algo. Un gesto, un abrazo, una oreja atenta. Fue la manera que encontraron para mantener viva la esencia de donde todo comenzó. Porque, como decía Isadora, la memoria que se convierte en acción nunca muere. Vía también creció. Se convirtió en artista. Pintó con colores intensos, llenos de vida. Dijo que veía el mundo tal como lo describía su hermana. Pintó el olor del pan, el sonido de la risa, el tacto de las manos. Sus obras comenzaron a ilustrar murales de panadería, y en cada uno escribió: «Aquí curamos lo que le duele al mundo». Fue su manera de continuar la misión en color. Isadora, de adulta, nunca quiso fama ni títulos, pero fue reconocido en varias iniciativas. Siempre recibía los premios con las mismas palabras: «Este trofeo es para la niña que pidió pan y encontró un tío», y «para todos los niños que aún esperan ser vistos». Sus discursos nunca duraron más de 2 minutos, pero siempre dejaban al público en silencio, porque la verdad conmueve más que los aplausos. Ella continuó viviendo en el mismo complejo de viviendas. Rechazó invitaciones para mudarse. Dijo que ahí fue donde comenzó su historia y que ahí es donde debería estar. «Si me voy de aquí, la chica de trenzas que pidió pan podría perderme». Y quien la veía allí, sentada en el escalón de la panadería, con las manos llenas de harina y los oídos atentos, sabía que tenía razón. Un día, una niña ciega entró en la panadería, sucio, con la misma bolsa de plástico arrugada. Isadora se levantó, se acercó lentamente y le tomó la mano. «¿Tienes hambre?». La niña asintió. «Entonces siéntate aquí, comeremos juntos». Y como un ciclo que nunca se cierra, sino que se expande, el amor volvió a comenzar, con el mismo gesto, el mismo pan y la misma elección de quedarse. Esa noche, al cerrar la panadería, Isadora escribió una nueva frase en la pizarra de la entrada: «El mundo es enorme, pero el amor cabe en cualquier rincón, incluso aquí». Y los que pasaban, aun sin entrar, se paraban a leer, porque la fuerza de alguien que ha sufrido y ha elegido volver a amar es imposible de ignorar. Es el tipo de fuerza que no grita, pero se transforma. El proyecto continuó creciendo. Nuevas unidades, nuevos voluntarios, nuevas historias. Pero la esencia nunca cambió. En cada lugar, el pan se hacía con esmero. La puerta se abría con cariño y los ojos estaban atentos a quienes llegaban.
Nunca preguntaron de dónde venían, solo si querían café con leche o negro, y esa, para muchos, fue la primera opción que tuvieron en la vida. Isadora se mantuvo firme, pero humana. Tuve días difíciles, lloré a escondidas, me cansé, me cuestioné, pero él nunca pensó en darse por vencido, porque sabía que su dolor se transformaba en un puente para otros, y que su vida no se trataba de perfección, sino de continuidad, sobre permitir que la oscuridad no borre el brillo de los encuentros. Años después, un grupo de jóvenes regresó a la panadería donde todo comenzó. Eran aquellos que en algún momento de su infancia habían comido allí gratis, escuchado palabras de aliento, recibido cariño. Trajeron flores, fotos y dejaron una nota. No solo nos diste pan, nos diste tierra. Isadora lo leyó y lloró, de emoción, de agradecimiento, de certeza. Valió la pena. Por la noche, sentada en el mismo banco de siempre, levantó su rostro hacia el cielo oscuro. Si me oyes, tío, lo logramos, ¿sabes? Y en su mente pudo oír la voz profunda y serena que respondía, lo sabía, desde el día que pediste pan. Ella sonrió, solo, pero lleno, porque el amor cuando es real nunca desaparece, simplemente cambia de forma y continúa actuando en silencio. Y así, la niña ciega que una vez fue ignorada en una panadería, se convirtió en la mujer que nunca ignoraría a nadie, porque aprendió, desde muy pequeño, que no se trata de cuánto ves, sino de cómo eliges verlo, y ella eligió ver donde nadie más veía. Él eligió amar donde había dolor. Él eligió quedarse en el lugar por donde pasaban todos, y así transformó el mundo, un pan a la vez. Ella no vio el mundo, pero fue precisamente ella quien enseñó al mundo a ver, de ser rechazada en una panadería, a fundadora de un proyecto que ya cambió miles de vidas, con una barra de pan, un abrazo y un lugar donde nadie es invisible. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, comenta a continuación y compártelo con alguien que necesita esperanza hoy. Y no lo olvides, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, porque lo bueno empieza con un clic.